es un orgullo para mí presentar esta charla, digamos que es la segunda de las charlas de este ciclo que dimos en llamar Escena Rock, charlas con protagonistas de los 80, es decir, del rock, pero no solo los músicos, sino en un sentido muy amplio de protagonistas fundamentales. Si vieron la muestra, tratamos de mostrar cómo el rock no es solamente, ¿no?, los rockeros, por decir de una manera, sino también todo ese espacio fundamental que se movió alrededor de esa música. Y hoy tenemos el placer de contar, con Alfredo Rosso y Cintia Leukovich, que son dos figuras de quienes cubrieron, ¿no?, de quienes fueron ese mundo de la prensa clave en los 80. Para mí, en ese momento era muy chico, son dos referencias que leía y escuchaba asiduamente. Pero lo digo con admiración, debo decirlo, aprovecho para cholulear en este ciclo, porque y también quiero agradecerle a Lupita Rolón, que es quien va a conducir, a coordinar todo este ciclo. Así que simplemente dejarlos con eso, agradecerles la presencia y recordarles que más tarde hoy también tenemos una película acá, 2030, una película sobre el Centro Paracultural, ¿no? Un muy buen documental que vale la pena también ver. Así que muchas gracias y los dejo con los protagonistas. Hola. ¿También los micrófonos? Sí. Ahí va. Hola. Hola, buenas tardes. Qué buena onda que hayan venido, la verdad. Estábamos entusiasmadas a ver cómo se iba a armar esta charla, porque es hablar de rock, pero es sábado, es de noche. Veníamos de estar encerrados mucho tiempo, así que celebramos que hayan venido acá, que tengamos este espacio en el museo, al aire libre, que sea una noche amigable, sin tanto fresco. Y sobre todo que estemos vinculados a la muestra. Esta muestra tiene como 800 objetos entre fotografías, prendas, instrumentos, registros. Y podría ser tal vez como una habitación llena de cosas como las que tal vez muchos de ustedes o nosotros hemos tenido alguna vez. Pósters que sacábamos de alguna revista, o recortes, o pedazos de algún libro que de casualidad alguien te había convidado. Bueno, es como si toda esa situación se pudiera reproducir y multiplicar en la muestra. Y en esta charla que tenemos hoy vamos a hablar con ellas dos, que son periodistas, o sea, son las personas que durante muchos años nos contaron lo que fuimos aprendiendo sobre las bandas que nos gustaban. Nos detallaban qué es lo que estaba pasando y también podían ir al recital al que nosotros no podíamos ir o no sabíamos que existía, y además haciendo la salvedad de que esto es muy porteño centrista, porque estamos hablando de lo que pasaba fundamentalmente acá en Capital Federal, como si no hubiera habido movida mientras tanto a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Así que esa sí es una deuda que tenemos. En este sentido estamos muy contentos de poder contar con ellos. Por un lado, Alfredo Rosso. Empezaste ahí en Mordisco en el 75, es el único número que me acuerdo bien. Después sabemos que te has dedicado a ser como historiador y difusor de toda una contracultura. Te hemos leído en revistas hasta el día de hoy. No sé si Mavi Rock también sigue estando impresa. No en este momento, pero fue un placer trabajar en este siglo también. Totalmente. Y además en la radio, esa voz de la radio, esa manera de contar, esa cadencia, ese canto que le conocemos a Alfredo históricamente, la manera de traducir en el momento lo que te está contando, casi que te da ganas de escuchar el programa con una, real analógica, pero con una virome y un papel, ¿no? O anotar de algún modo, ¿qué dijo? ¿Qué banda? ¿Qué batero? ¿De qué suena esto? ¿Qué es? Y por otro lado la tenemos a ella, a Cintia, sí, una mujer haciendo periodismo. Y en una época donde justamente no había muchas otras compañeras. Y para mí, que también soy mujer, que también soy periodista y que también me encanta cubrir rock, por decirlo de algún modo, y que además tengo el privilegio de trabajar con el señor y de ser su amiga, te digo, Cintia, al fin encuentro a alguien que también me estaba llamando a lo lejos, que no eran solo chicos ahí, que no era tan raro decir, ¿cómo hago para hacer esto si solamente lo hacen los pibes? Bueno, pues no, mi ciela, esto también es una pequeña reparación para eso, así que gracias, Cintia, por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, estos dos seres humanos abordaron una década viniendo también de experiencias y de lugares diferentes. Claramente periodistas, pero con distintas visiones,
tomaron también la palabra en un momento en el que estaba todo por construirse. Por un lado, vos, Cintia, venías de otro palo. Vos empezaste a ser periodista desde chiquita, 17, 18 años, algo Sí, así. empecé a trabajar en periodismo a los 18 años, sí. Bueno, con una cultura igual de militancia desde la Venía de secundaria. la militancia en el colegio secundario, en la facultad, y empecé a trabajar en periodismo como un poco era en aquellos tiempos, en la calle, haciéndose de abajo. Así que cuando llegué al suplemento así de Clarín, que fue mi primera incursión, siempre digo que llegué tarde al rock and roll porque ya tenía 27, 28 años, venía de Gente, Para Ti, en la época de las Malvinas, venía de cubrir la campaña de Alfonsín, del retorno de la democracia. Eso también, ¿no? para la Habías semana. estado en el conteo final cuando también él recibió los resultados de esa elección. Sí, sí, venía de estar unos días con él de Rosario, después de Chascomús y después de estar con él en su casa el día de las elecciones y a la noche esperamos los resultados en una quinta en la que estábamos muchos periodistas y convivimos con él hasta el día de la Asunción en el Hotel Panamericano. Bueno, esto lo pregunto porque es una manera de ejercer periodismo que ya no existe. Esas coberturas tan largas en cuanto a días y en cuanto a presupuesto también y en cuanto al interés por lo que esté pasando o no, ya no existen. Vos venías desde ese abordaje y se arma el sí. Por lo bajo decían que el sí se arma porque Clarín estaba perdiendo lectores o que estaba tratando de conquistar un público Claro, más estaba joven. procurando hacer una suerte de semillero de lectores. Con esa intención lo convocan a Daniel Cohn y arma, porque creo que ya existía el suplemento joven de Tiempo Argentino, me parece, cuando salió el sí. Puede Tenía ser, un pero era tiempo- muy, muy embrionariamente todavía. Sí. El sí fue realmente el suplemento que puso el rock en el mapa de los diarios de Argentina. Definitivamente. Después apareció Tiempo, después apareció el No de Página 12. Inclusive La Nación tuvo un suplemento rock Claro. en el cual también colaboré. Sí, Claro. rock se Pero- llamaba directamente. Exacto, pero el sí de Clarín fue el que abrió el camino, sin duda. Más tarde el no de página. Así que Sí, definitivamente que aparte el siempre sí. estaba el chiste de las copias que había habido, pero es que era muy chiquito todo el ambiente también. Pero yo quería agregar una Sí, cosa por y es favor. que el suplemento sí no fue solamente poner el rock en el mapa de una manera formal, sino que tenía un idioma con el cual el lector se sentía identificado, porque hablaba como hablaban los lectores, los rockeros. Sí, me parece que Daniel tuvo la inteligencia, siendo él un periodista de mucho tiempo, de convocarnos a un par de Exacto. periodistas que veníamos de las redacciones y de convocar a un par de todavía personajes, David Roklaski, Claro. Javier Febré, gente que estaba muy en la movida, Gachi Pisani, que estaban muy en la movida, que venían de curtirla. Claro. Exacto. No se lo habían contado, estaban ahí. No hablaban de recitales a los cuales no habían ido. No, Bueno, respecto de eso, ¿no? Esta figura de periodista de rock o periodismo de rock, que lo decimos así porque viste que te dicen periodista de economía, periodista de política internacional, periodista de ambiente, bueno, periodista de rock. yo tenía una pelea porque Pelea. éramos muy poquitas mujeres en Clarín, y esto me parece interesante decirlo, cuando empecé a trabajar en Clarín en el 85, hacía poco tiempo que las mujeres podíamos firmar las notas. Ya. Hasta Eso. poco tiempo antes las mujeres solamente podían inicialar. Éramos muy poquitas en general, bueno, periodistas mujeres vinculadas, porque yo nunca fui periodista de rock y siempre peleaba Claro. con los varones, porque les decía que yo no sabía los nombres de bateristas. Bueno, justo hoy justo murió, ¿no? Un baterista. Sí, el de baterista Foo de... Foo Sí. Fighters. Pero digo, siempre estaba esta cosa, les decía, parecen, no se usaba la palabra machirulo, pero eran varones hablando de la formación de un equipo de fútbol. Era de Sí. la misma manera que rezaban Exactamente. las formaciones de las bandas, Tal ¿no? cual. Y yo decía, yo no soy periodista de rock, yo soy periodista cubriendo en este momento algunas cosas vinculadas con el rock. Pero En cambio- directamente inmersa en la escena. Y también es una manera, cuando decimos machirulo, eso es como si pudiéramos decir que esa era la manera mainstream, ¿no? O hegemónica de contar las cosas. Y ahora les voy a preguntar, después de esto, ¿cómo se escribe de música? Digo escribir por decir, pero puedo decir cómo se hace un programa de radio, un documental, cómo se cuenta de música. Y en este sentido, hay otra forma o
hubo también otra forma de acercarnos a esas situaciones sin tanto la formación o los datos más duros. También en el fondo porque sabías que otro también se iba a encargar de eso y todo bien. Pero también está el tema de que yo creo que nosotros nos enganchamos en toda esta historia porque era todo un combo. El rock por un lado, pero también, si te gustaba, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir en Mordisco y después en Expreso Imaginario, en los años 70, si te gustaba el rock, también te gustaba un cine de autor. Claro, estamos hablando que después de los 70, pico cultural en Claro. todas nuestras ciudades. A los 80 llegamos, por supuesto, después Claro, de la la dictadura. cultura era una forma de resistencia y lo fue durante todo el proceso incluso, pero un poquitito antes vos te podías encontrar a la gente que iba a ver a Pescado Rabioso, que iba a ver incluso a La Máquina de Hacer Pájaro de Charlie, te los podías encontrar en los recitales y el recital terminaba a ponerle a las 9:30, 10 de la noche, te los encontrabas después en la última función de alguno de los cines de arte de Corrientes, el Lorraine, el Lozoar, el Loire, viendo Fellini Roma. Claro. Y después a la 1 por ahí te lo encontrabas en alguna de las librerías de Corrientes de usados, revolviendo libros. O en La de Paz. Claro, en la colección Minotauro, por ejemplo. Porque era todo un combo, o sea, de alguna forma yo heredé esa sensación de la generación inmediatamente anterior, que podría ser, no la generación, pero mis hermanos mayores podrían ser, un Charlie o un Spinetta, que nos llevaban 4 años, que en ese momento parecía mucho. Pero toda esa gente, o los cueveros, o Morris, o Miguel Agüero, Tanguito, y todos los demás cueveros, Pipo Lernud, periodista, era gente que nos instiló el amor por cierta literatura, por cierto cine, pero por sobre todas las cosas por vivir una vida que no querías replicar el ejemplo de las generaciones anteriores. No querías ser una réplica de tus padres, no querías ser una réplica de las figuras de autoridad. Tarde o temprano nos habíamos dado cuenta de que cada una de nuestras vidas era única e irrepetible. Entonces, el rock venía a hablar de eso, esas películas venían a hablar de eso, esa literatura venía a hablar de eso. Y era todo un combo. Por eso, si me decís periodista de rock, digo sí, pero por default. Me pude haber dedicado a hacer crónicas de cine o de literatura. ¿Qué sé yo? Me parece interesante en lo que dice Alfredo ponernos en contexto, porque hay que recordar que en esa época no había celulares, no había internet, no había, hablábamos hace un rato, no había nada para escanear, fotocopiabas. Cuando yo entré a Clarín todavía había teletipo, todavía se tipeaban las noticias. Y entonces vos hablabas hace un rato de cómo se cubrían algunas de estas cosas. Claro, cómo se cubrían y cómo ustedes se formaban y chequeaban información, incluso de zonas, no te digo tan lejanas, no sé, Uruguay. No, pero es que la mayoría de las cosas tenían que ver directamente con las fuentes, con ir a cubrir los conciertos, con recibir la información y con, por ejemplo, mirá, para mí una cosa que fue muy significativa, tratándose precisamente del diario Clarín, y de vuelta, ¿no? Poniéndonos en contexto, el golpe de Estado fue en el 76, y en el 83 recuperamos la democracia, fines del 83. Sí. El 85 empezó a salir el suplemento así de Clarín, y Amnesty fue en el 88. A ver, en el diario Clarín no se podía hablar de desaparecidos, no se podía hacer notas sobre hijos recuperados, todavía hijos, todavía no había nietos, y nosotros conseguimos, con una pelea que dimos con Dani con Guille Alerán, que me enteré hace muy poquito que murió, conseguimos tener los conciertos de Amnistía Internacional 3 días seguidos en la tapa del diario, y que fuera la doble central. Y eso significaba haber viajado, por ejemplo, a Mendoza y mandar por teléfono las notas. O sea, tenías una sala de prensa en la que había una máquina de escribir con papel, no sé si conocen el concepto, o mandabas por fax o leías la nota y había otro en Buenos Aires que la recibía. Tipeaba. Le dictabas por teléfono la nota, Exactamente. digamos. Un detalle importante, Cintia cita el recital de Mendoza de Amnesty, que se hizo, entre otras cosas, para que pudieran venir los hermanos chilenos, porque todavía estaban bajo el gobierno de Pinochet, que les había negado el poder hacer Amnesty, obviamente. Así que fue especialmente emotivo, ¿no? No sé si vos fuiste. Sí, claro. Bueno, acá tenemos a alguien que fue testigo Sí, presencial. sí, cubrimos, por eso te digo que fue muy importante A todos darles lados espacio. fue Cintia.
impresionante. Todos lados No, pero fue muy importante darles espacio en la tapa de Clarín, porque fue realmente una llegada ya no al público joven, sino que realmente era todavía una época además en la que los diarios se vendían, porque era la única forma de leer las noticias, ¿no? Se voceaban en la calle. La figura del canillita, que ya no existe, que decía razón quinta. Bueno, Uy, se me cayó una sota. íbamos, terminaba, por ejemplo, un concierto, no sé, recuerdo Charlie en Vélez, terminaba un concierto, escribías la nota, ibas al diario, la editabas, te ibas a cenar, en general por la zona de Corrientes y Callao, y la línea de Callao, pónganse en contexto, venía el camioncito con los diarios recién salidos del horno. recién salidos con olor a tinta, Sí. y el reparto se hacía por la línea de Callao, entonces los primeros diarios llegaban al kiosco de Callao y Corrientes, y tenías como el orgullo, un poco narcisista, de ir y ver tu nota, tu nombre en letras de molde y ver cómo había salido. Siempre puteabas porque habían cortado algo de más. O porque había habían algún escrito error. mal un nombre, totalmente. Exactamente. Claro, ahí sí hay que dictar por teléfono error en nombres, debe haber un montón. ¿Cuánto se iba colando la política, entendida en todo su sentido, como lo que están diciendo ahora, en la tarea de ir a cubrir un recital, de ir digamos, de recibir un disco nuevo, de curtirlo, de vivirlo, de vincularse también con los músicos y las músicas de diferentes maneras, cuando se tenían que sentar a escribir o a elegir qué nota o qué banda a entrevistar? ¿Cuánto intervenía la política y de qué manera? Ahí la experiencia creo que fue muy diferente, Alfred, ¿no? Por el tipo de medios en los que vos trabajaste. Sí, yo creo que de todas maneras, en Expreso, hablando todavía en lo que desemboca en los 80s, ¿no? Porque Expreso sale en la segunda mitad de los 70s, sale exactamente el 6 de agosto del 76, o sea, el peor momento del país, porque fue el año del golpe, evidentemente. Entonces, sabíamos muy bien que teníamos que hablar con eufemismos, porque no se podía hablar manifiestamente de política, no se podía citar la palabra droga, no se podía citar, no sé, un montón de cosas que no se podían decir. ¿Te acordás algún ejemplo de lo que hayan, alguna oración, algún ejemplo de lo que hayan puesto? Yo me acuerdo que tratábamos, por ejemplo, de utilizar algunos modelos de otras sociedades. Por ejemplo, un día hablamos de Cristiania, de esa comunidad que existe en Copenhague, donde la gente vivía con libertad, donde había como otra organización que no fuera el núcleo familiar típico, que eran autosuficientes. Entonces, estábamos tratando de mostrarle a los lectores que existían formas de vida diferentes a la que estábamos viviendo en ese momento, que era absolutamente represora, como se sabía, se intuía, pero no se tenía toda la dimensión de lo que era la censura, la represión y, por supuesto, todo el tema de los desaparecidos. Ahora bien, a veces había que, incluso que cuando publicamos la poesía de Frank Zappa, por ejemplo, y Frank Zappa hablaba del efecto alienante de la televisión, y bueno, de última estábamos hablando de un artista extranjero, pero la idea era que la gente leyera esas letras de las canciones y asociase con lo que estaba sucediendo a su alrededor, y lo lográbamos. Y afortunadamente para nosotros el gobierno del proceso no tenía un peine tan fino como para fijarse en todas esas cosas. En realidad siempre subestimaron el poder de comunicación del rock hasta el final, cuando viene la etapa en que trataron de comunicarse con los músicos y con los periodistas. De ahí, entre otras cosas, viene el tema Encuentro con el Diablo de David Lebón para Serú Girán. Claro, que habían estado reunidos con Viola, ¿no? Habían intentado, en realidad. No. Ellos fueron. Sí, bueno, sí. muchos. Se hizo esa reunión, claro, y Charlie les pidió que levantaran un poquito la censura, que aflojaran con la censura. Mirá. Por lo menos ese es el mito. El mito urbano, sí. Pero, por ejemplo, a ver, porque el tema también es cómo calan de hondo algunas cosas. Sí. Ya había democracia y 2 o 3 años después me acuerdo que se intentó hacer un concierto en Luján, que iban a ser, no sé, 3 días de rock and roll, y el intendente de Luján lo prohibió. Era una lista, obviamente, de todos artistas nacionales y vinculados con la música joven.
y lo prohibió porque atentaba contra el espíritu nacional y no había Exacto. folclore, ¿no? Sí. Si bien estaba muy vinculado, por supuesto, muchas áreas del folclore con los músicos Sí. de rock. Había también una creencia de que a principios de los 80s la mano aflojó un poco desde el punto de vista de la censura y todo eso, pero en realidad no es así para Para nada. nada. De hecho, Charlie, en un famoso recital de Serú Girán en diciembre del 81 en el Coliseo, dice: ahora voy a hacer una canción que está prohibida, que se llama Inconsciente Colectivo. Dice que está en esa famosa lista, que no existe, pero que existe, porque nadie quería admitir que en las radios que había una lista de temas prohibidos. Y entonces Charlie dice: ¿saben qué pasa? Si uno no está en esa lista es como que estás out. Claro. Porque Claro. Bueno, todos los músicos que tenían credibilidad estaban por algún estaban en motivo la en esa lista. lista. Bueno, yo no sé quiénes se acuerdan acá del Capitán Piluso y Coquito, Sí, bueno. pero Hay una ¿se mano de acuerdan? la leche. Pero estuvo prohibido. Bueno, hay un tema de Fito, ¿no? Que hace referencia a que todos los días se tomaba la leche viendo a Capitán Piluso y Coquito, y estaban prohibidos, o sea, hubo una prohibición porque estaban haciendo referencia a un cargo militar, Capitán Piluso. Hay una cuestión en lo que están diciendo que es como que en un momento, ¿no? Sobre todo los gobiernos militares, tomaron a la juventud como su enemigo, ¿no? De golpe el enemigo era la juventud. ¿Cómo lo fueron notando ustedes siendo parte de esa juventud? Más allá de que hubiera músicos o hubiera un público más chicos que ustedes o que vinieran de otras experiencias, más allá también de los aparatos sensores concretos, ¿no? Sobre todo, Cintia, vos que trabajaste más como desde una línea corporativa en empresas grandes, Alfredo viene más de publicaciones o independientes o entre amigos, en redacciones con pocos y pocas compañeras y entre amigos. En ese sentido, entonces, ¿cómo fueron notando que estaban siendo el enemigo en un punto? O que estaban siendo los rebeldes, o que estaban siendo lo revolucionario, caso, digamos, fuera de joda. Lo que pasa, en mi caso yo empecé a militar a los 12 años en el colegio secundario, estamos hablando del año 72, 72, con lo cual pasamos todos los ciclos de Cámpora y de la llegada de Perón y el gobierno de María Estela Martínez de Perón y todo lo que significó la AAA, todo lo previo al golpe de Estado, con lo cual nuestros fogones de campamento mezclaban hasta la victoria y no sé, en el hospicio pastoral. Silvio Rodríguez, más Silvio canciones de Rodríguez, protesta. Claro. Y yo tenía la cabeza tan descolocada que, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el suplemento así, una de las primeras notas que hice fue a Papo. Entonces fui a la casa de Papo, me recibió la madre puteando porque él había metido la moto adentro del living de la casa. Se levantó, él puso los dibujitos animados, se sirvió un Fernet y empezamos a conversar mientras miraba los dibujitos animados. Y yo le pregunté qué opinaba de Mercedes Sosa y de Silvio Rodríguez. Y el pibe me miró como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y realmente yo venía de un mundo muy, muy, muy diferente, ¿no? Podría haber sido una gran respuesta igual. No me acuerdo, no, seguro de que su fue una parte. gran respuesta. Sí. Hay que ir a los archivos. La verdad es que no la recuerdo, pero seguro fue una gran respuesta. A propósito de las mujeres, una de las primeras notas también fue con Patricia Sosa, que todavía estaba en la torre, Sí. y el título de esa nota fue No quiero ser una mujer peseto, como la carne, porque justamente empezábamos las mujeres a hablar de no ser cosificadas. Claro. Y Patricia era como, bueno, ahí sí, una amazona, ¿no? A Patricia Sosa lo vamos a chequear, pero cuenta la historia que la bajan de su propio recital. Cuando le toca subir con la banda, que ella era cantante, la bajan como los de seguridad, como si fuera una groupie o no sé qué pensarán. Y ella, no soy la cantante, soy yo la cantante de la banda. Ese nivel estábamos manejando. No podían prácticamente. creer, no podían Tremendo, creer ¿no? que había una cantante en el grupo, claro. Tremendo. Nosotros tuvimos visitas de los servicios a la redacción del Expreso. Venían a comprar números atrasados unos señores con anteojos oscuros y con traje, ¿viste? Parece que se trataba de cieguitos. Exactamente. Cuando escuché el tema de los tweets un par de años más tarde me acordé de eso justamente, ¿no? Venían a comprar números viejos. Tienen los números del 42 al 55. Y los Afirmativo. lo mejor, afirmativo. Lo mejor es que los compraban, lo cual significaba que ese día almorzábamos todos afuera. Claro. Porque la plata se repartía entre la redacción. Vos, Cintia, nada que ver. ¿Qué pasaba en esas redacciones? El ritmo que había, la movida que había, la manera justamente de cerrar un suplemento que iba tomando dimensión más rápido de lo que se imaginaron ustedes, pero porque
capaz era medio imposible imaginárselo. Bueno, es que en ese momento, yo ahora no me acuerdo y no querría mentir, pero estamos hablando de millones de ejemplares, ¿eh? Estamos hablando, o sea, los diarios en esa época, y Clarín, que era el diario de mayor tirada, yo no quiero exagerar, pero vendía 2 millones de ejemplares, 2,5 millones de ejemplares, lo cual además siempre se sacaba la cuenta de que se multiplicaba más o menos por 4 personas que leían cada uno de que los se diarios. compartía, que se afanaba con ternura, con una intención. Se recortaba. Se devolvía después, capaz. Claro, sí. Mirá, 500.000 ejemplares por día, Clarín, 1 millón los domingos. impresionante, muchas Y gracias. única publicación de rock o de contracultura que tuviera justamente esa llegada, Esa porque las otras llegada. estaban en el marco de las revistas, en todo caso. Y además ese es un dato puntual que se iba modificando según qué suplementos iban saliendo y fue muy impresionante como la salida del suplemento sí levantó la venta de los días viernes. Claro. El eso clasificado claro, también, es verdad. Sí, claro. Este, Pero vos me preguntabas cómo se vivían las redacciones y entonces depende. Nada, el otro día te lo comentaba a vos. Vivíamos careteas tan importantes como, por Claro. ejemplo, la muerte de Miguel Abuelo, la muerte de Luca, y los editores del diario, esto ya el diario, no el suplemento, claro, nos convocaban a nosotros para cerrar, para, digamos, dar por terminadas esas notas sobre músicos. Y entonces querían siempre buscar el morbo, ¿no? Murió el rockero, el SIDA, las drogas. Y era una caretea muy importante porque en esa época, me consta, llegaba el dealer a Clarín con el maletín, un señor mayor, pero de las películas tangueras, un señor grande, con la uña larga como la de las películas, y repartía la bolsa en cada sección del diario. Pero esto es, digo... Claro, y después decís a la hora de pintar la realidad o tratar de compartir una mirada lo más genuina posible, Te pedían careteaje entonces que total. acusaras, digamos que pusieras rockeros, drogadictos. Asociarla- y me he este- levantado más de una vez, decir, terminá la voz y sacale mi firma. claro. Porque era una disputa, está claro que era una disputa política y era una disputa cultural, ¿no? Bueno, a eso me refería con preguntarles acerca del joven como el enemigo, no solamente de un gobierno, sino como de un sistema. Y en el caso de los medios grandes, digo, eso colaboraba con estigmatizar al rock o a las personas que hacen o que disfrutan del rock. Hasta que el sistema hizo lo que hace, lo toma, Sí. Fagocita. lo marketinea, lo vende y lo genera consumo, ¿no? Entonces... Pero es Diga. curioso la postura que tomaron los militares respecto del rock, porque no prohibieron al rock per se, es decir, seguía habiendo recitales. Seguía habiendo recitales de Spinetta, seguía habiendo recitales de Charlie, seguía habiendo recitales de la mayoría de los grupos. Eso sí, a la salida te esperaba el camión celular y entonces elegían, iban vos y vos adentro. Y eran colectivos enteros. Y eran colectivos enteros. Pero por otra parte, sí hubo géneros que fueron más perseguidos que otros. Por ejemplo, el heavy metal, porque le tenían mucho miedo al poder que podía tener de rebelión. Ese público sabían que no lo podían controlar y por eso le ha pasado a grupos como El Reloj, que era un grupo de heavy progresivo, que le suspendieran un recital casi en el momento de salir al escenario, ¿no es cierto? Y otra cosa que no les gustó nada, e incluso dejaron entrever que no les gustaba, fue el punk. Porque Claro. el punk sale en el 77, a la Argentina recién llega prácticamente un poquitito antes de la democracia. Con Pero- Luca, ¿sería? Sí, Algo yo así. diría que antes, incluso con Piltrafa y los Con violadores, Rafa, con los con saicos Virus, peruanos. claro. Pero lo que te quería decir era que ese momento tan especial en que las grabadoras tenían incluso personajes que habían infiltrado, o sea, los militares tenían personajes que habían infiltrado en las grabadoras. Hay un tema de Morris que se llama Muchacho del taller y la oficina, que le sacaron un pedazo del máster donde dice: estoy viendo cómo llega la oscuridad y nos atrapa la guerra, algo por el estilo. Dice, muchachos de 20 años sirviendo a una casta armada. Y el sérpico, como se lo llamaba en esa época, el policía civil que estaba en la grabadora, hizo cortar el máster y unirlo. El máster es la cinta original donde se grabó. Y durante un tiempo ese disco se reeditó, que se llama Ciudad de
Ciudad de Guitarras Callejeras, se editó censurado, hasta que varios años después Tecnología mediante. nos dimos cuenta de que faltaba un pedazo y se pudo reconstruir gracias a los oficios de Luis Herman, el técnico. Pero eso sucedía. Entonces, claro, nosotros coincidimos en BMG. Totalmente. Claro, lo tenía olvidado. Totalmente. Bueno, ahí también tenían que tomar decisiones sobre qué se no sobre qué se editaba, sino cómo se traducían un montón de cuestiones. Yo tuve la oportunidad de trabajar antes de BMG, que fue RCA Victor, cambió de nombre, fue adquirida por una empresa alemana y se llamó BMG. Pero antes yo trabajaba en Music Hall y existía un cuadernito con las palabras que no se podían mencionar en las traducciones. Por ejemplo, la palabra agujas no se podía mencionar en ningún contexto. No vaya a ser que alguno de los chicos comprase un disco, por ejemplo, de los Searchers, que se llamaba Needles and Pins, y entonces si traducíamos agujas y alfileres pensaba que tenía que salir a la farmacia más cercana a drogarse. A drogarse. Ese era el criterio. Piernas calientes sería la traducción de Hot Legs de Rod Stewart, pero calientes no se podía decir porque incitaba al sexo desenfrenado entre los jóvenes e iba en contra de la tradición familia y propiedad. Entonces hubo que ponerle piernas sugestivas. Sugestivas. Al disco de Queen, Noticias del Mundo, News of the World, se le sacó directamente un tema que se llamaba Acuéstate, haz el amor. O sea, en fin. Hoy en día es un ejemplar de coleccionistas en todo el mundo. Claro. Y sale mucha plata. Si no fuera tan trágico, sería realmente tan ridículo, ¿no? Pero bueno, esas son instancias de censura que existían, ¿no? Había otras que eran más obvias. El tema Cocaine, quien lo editó en la Argentina, lo quiso poner con fonética. K-O-K-E-I-N, a ver si pasaba. No pasó. No pasó. Sin embargo, el tema de Frank Zappa de Torture Never Stops, la tortura nunca para, pasó. ¿Por qué pasó? Porque la palabra tortura no les afectaba, porque acá no se torturaba a nadie. Tiene todo el sentido del mundo. Había que dar... Que no les afecte. Si hubieran prohibido la palabra tortura, hubieran dicho, ¿por qué prohíben esto? Bueno. Clarísimo. Cintia, vos en un momento también, digamos, se dimensionó mucho más tu vínculo con el rock a partir de que estás tan cerca de Fito Páez en el momento más, digamos, esplendoroso y también distorsionado y multiplicado de su carrera. Bueno, en realidad previo a eso, a Fito todavía le faltaban los dientes que se había arrancado para no hacer el servicio militar. ¿Saben lo que es el servicio militar, sí? Hay un tema donde él dice, perdí los dientes y me dieron el DAF, que era el deficiente aptitud física, que era la indicación de que podían salvarse del servicio militar. Y él se había quitado los dientes para no hacer la colimba. Todavía era la época cuando Fito vino a casa, ya me había propuesto Moya que trabajara con ellos. Yo estaba trabajando en el suplemento, sí. Le dije a Fito, ¿te hago algo para comer? Me dijo, haceme unos fideitos con manteca. Fito en ese momento vivía en Hidalgo, en una obra en construcción que le habían prestado. Entonces él dormía en un cuartito arriba en la terraza y se usaba abajo la sala de ensayo, que tenían unas alfombras con un olor a meo insoportable porque vivían varios perros en esa obra en construcción. No sé, y los recuerdo ahí a Dante Spinetta o a Manuel Orviller, que eran criaturas que venían a los ensayos. Así que Fito ahí todavía estaba como por pegar esa gran arrancada. Yo trabajé con Fito la prensa de Tercer Mundo, de El amor después del amor y de Circo Beat. ¿Y cómo se te amplificó la mirada de todo ese universo que vos estabas cubriendo como periodista o con esa lectura de hacer un registro de época? ¿Cómo se te termina de amplificar ahí o distorsionar? ¿O qué te pasó con eso? No sé, la verdad es que fue muy impactante lo que pasó con Fito, muy fuerte. Yo diría que fue, porque aparte no nos olvidemos que ya en ese momento estábamos muy cerca y ahí arranca el menemismo. Con lo cual, esto que mencionábamos hace un rato acerca de que el sistema tome a los artistas y el marketing, ya las discográficas también se habían monopolizado a nivel mundial, entonces ya era otro el lugar y el artista de rock
pasaba a ser, esto ya obviamente en el exterior había empezado a pasar antes, pero empezaba a pasar acá, que era un buen negocio tener, Claro. tener a los artistas y consagrarlos, y toda esta cosa de como de lo fashion y de lo atractivo. Entonces, yo te diría que a mí, en lo personal, me parece que a los artistas es mejor tenerlos un poco más lejos. Hay una distancia que te permite disfrutarlos mucho más que cuando convivís el cotidiano, como nos pasa en general a las personas. ¿A qué giras te fuiste más o menos de países o del tiempo en ese momento? ¿A qué? ¿Giras? ¿Con Fito? Sí. Y yo con Fito a veces llegábamos. De tiempo, la más larga, no sé si está bien la pregunta porque tal vez no era tan larga, pero se vivían un montón de cosas Y igual. lo que pasa es que hubo años que hubo, qué sé yo, ahora tampoco, no quiero, a lo mejor él sabe los números que yo no, pero digo, hubo años que hacíamos 90 shows por año, 120 shows por año, y de repente llegabas a la mañana de Ushuaia y a la tarde tomabas un avión para ir a Alemania, o había, sí, algunas del interior. Bueno, hicimos una gira que fue muy, muy interesante, que en plenísimo invierno viajamos a Ushuaia en avión, pero viajaron camiones con todos los equipos, pero no solamente con todos los equipos, era la época en la que viajábamos con peluquero, con un periodista que estaba haciendo una entrevista, claro, un periodista invitado, con cocinero, y que, bueno, en esa gira, por ejemplo, éramos 2 mujeres, Puyo y yo. Mirá. Y eran como, no sé, 80 varones, no, 80 estoy exagerando, pero viajábamos con la gente que vendía las remeras, con la gente de sonido, realmente se llevaba todo y fuimos volviendo en camión por tierra, que en un momento se nos quedó, yo estaba dormida así sobre el ómnibus y me desperté y no me podía despegar de la ventanilla. ¿Del frío? Y era claro que se habían roto los motores que hacían la calefacción y así llegamos a Ushuaia, a Río Grande, subiendo desde Ushuaia. No, hubo cosas, qué sé yo, increíbles. Hablando de mujeres, vos me habías dicho, si no recuerdo mal, que también había flasheado cuando estabas en Brasil y viste que había managers, mujeres. Antes que estar en Brasil, fue un fin de semana muy fuerte cuando fue acá el levantamiento de Seineldín, el de Monte Caseros, coincidió con el Rock Summer Festival, cerca de Asunción, un concierto en el que estaban los Paralamas, Ahí va. estaba Fito, estaban los Soda, estaban los SAS, convivíamos todos en un hotel. Había un par de bandas brasileñas más, pero que no, ahora no me acuerdo cuáles. Y a mí lo que me impactaba es que había mujeres representantes, mujeres productoras. Nosotros todavía creo que solo María Watson, ¿no? Me parece que no había otras mujeres. No. Pero lo que vos decís de los 80s pinta también un poco también la diversidad que había en todo sentido y que es una cosa que es bueno destacar para poner en contexto todo lo que estamos hablando. La década del 80 se da un fenómeno en el rock argentino que se mezclan por primera vez 2 generaciones. Porque, por ejemplo, por un lado tenemos en el 79-80 la reunión de Almendra, la reunión de Manal, el regreso de muchos de nuestros músicos que habían estado en el exterior, como Miguel Cantilo, como Lito Nevia, que había estado en México, como Morris. Y por otro lado, empieza una cosa nueva porque empieza a llegar la New Wave a la Argentina, salen grupos como Virus, que trae una propuesta. Yo me acuerdo que había vuelto Miguel Cantilo y los fans de Miguel Cantilo lo querían ir a ver con la guitarra acústica cantando la Marcha de la Bronca, ¿no es cierto?, con Jorge Duriez, con Pablo. Y Miguel había vuelto con los ex integrantes de la Cofradía de la Flor Solar con toda la cuestión de la New Wave en la cabeza y hacen reggae y hacen rock and roll eléctrico. Y bueno, cuando más o menos su público se pudo adaptar y aceptar esa propuesta del grupo que se llamaba Punch, hacen un recital en el auditorio de Belgrano y los teloneros son Virus. La gente, claro. La mitad del público los quería matar a los Virus y la otra mitad dijo bien, por fin, porque Virus tenía, para empezar, esa figura andrógina que era Federico. Esa Federico melena Moura. rubia maravillosa. Sí. Esa y por el otro lado, música que te incitaba a bailar, porque bailar estaba prohibido en los 70s. Le ha pasado a Charlie, por ejemplo, que Charlie siempre en el escenario tocaba un teclado con una mano, otro teclado con el otro y bailoteaba. Y alguna vez un tipo le gritó, cirquero, quédate quieto y tocá. ¿Viste? La represión que venía de afuera se había internalizado en mucha gente. Entonces costó que despegara la New Wave argentina, pero cuando despegó, despegó.
Y además había dos ideas diferentes también de país, porque en cuanto vuelve la democracia, un poquito antes, un poquito después también, se enfrentan como dos generaciones que tienen conceptos distintos. La generación fundacional de nuestro rock hablaba en la primera persona del plural, hablaba de nosotros, en el sentido de crear un cambio, de promover un cambio social, de promover un cambio en las vidas cotidianas o lo que sea. La generación que empieza en los 80, parte de esa generación, estaba por otra cosa. Habían visto pasar mucha tragedia, mucha sangre en esos años horribles del proceso, y tenían como una visión más de la primera persona, del singular. Por algo, esto pasó a nivel internacional. Recuerden ustedes los gobiernos de Reagan, por un lado, el triste gobierno de Margaret Thatcher por el otro. Entonces, no en vano, una de las revistas internacionales la llamó a la generación de los 80s, la de los yuppies, la Me Generation, la generación de yo primero y fundamental. Pero las utopías no habían desaparecido del todo. Cintia contaba de Fito Páez y la trova rosarina había traído esas utopías. Tenía autores tremendos como Rubén Goldín, como Jorge van der Mole, Lalo de los Santos, Fabiana Bonicio y Baglietto, que primariamente era un intérprete, y qué intérprete, hacía canciones de todos ellos con una banda que lo tenía Fito en teclados y a Silvina Garré en canto, otra de las chicas que se potencia en los 80s. Pero me interesaba hablar un poquitito de todos los frentes que se abren en la música y que nosotros empezamos a reflejar en los medios en los cuales trabajaba Cintia y trabajaba yo. Porque tenías por un lado todos estos grupos que traían una nueva propuesta. Luca, que llega de Inglaterra vía Escocia y vía Italia con la idea de Sumo. Los Redondos, que dejan ya los clubes y empiezan a ser más populares y actúan en Palladium presentando Octubre. Y por otro lado, tenías a Charlie haciendo esos fantásticos discos solistas que reflejaban la realidad de los 80s. Spinetta con Jade, Lito con una nueva propuesta con los músicos del centro, músicos cordobeses. Y yo siempre digo que para mí el gran disco que representa muy bien la estética nueva de los 80s es el primer disco de Soda Stereo, porque Cerati había pescado las novedades de los 80s. Por ejemplo, había pescado el hecho de que ahora no estaba mal ir a la televisión. Entonces él se preguntaba, ¿por qué no puedo ser del jet set? Y además la televisión había pasado a ser en colores desde abril de 1980, justo en el comienzo de la década, y ahora tenía música, porque habían empezado los canales como MTV, Match Music y todo lo demás. Entonces se podía hablar de una sobredosis de TV. Para no dejar afuera Feliz Domingo. Por supuesto. En ese sentido, les hago dos preguntas. Redondeo lo de Soda porque me parece que si no se pierde. Sí. Ese primer disco de Soda tenía un tema que se llamaba Sobredosis de TV y al mismo tiempo los Redondos tenían TV Führer. Ya nos dábamos cuenta que la televisión pasaba a dominar nuestras vidas. Pero en ese mismo disco de Soda, tan importante, estaba Dietético, que hablaba de los productos. Antes nadie tomaba algo dietético antes de los 80. Esa preocupación por el cuerpo y la silueta empieza en los 80s en gran sentido. También hablaba de afrodisíacos y también hablaba de los gimnasios. Mi novia tiene bíceps. Porque antes de los 80 los únicos que iban a los gimnasios eran los patobicas. Entonces cambia, hay una estética nueva, hay una estética del cuerpo. Yo decía que también cambian las drogas, lamentablemente, ¿no? Porque los 80s es la década de la cocaína. ¿Por qué? Y bueno, por esa cosa de no parar nunca también. Ojo, no en el rock, en todas partes, en la bolsa de valores, en el Congreso, en todos lados. ¿Viste? El conejito de la pila, de Duracell. El que no podía parar nunca porque tenía que seguir adelante y triunfar. Sí, digamos que se masifica porque tenía mucha presencia. Claro, de los laboratorios Merck, ¿no? Absolutamente. De ahí viene lo de Merck, los laboratorios Merck and Sharp, pero en la época de los tangueros, de los 20, 30. Bueno, yo tuve la gloria de trabajar con Café de los Maestros, que siempre digo que son los verdaderos rockeros. Que eran de 80 y pico, 90 y pico, se nos iban muriendo a medida que volvíamos de las giras. Exacto. Y los tipos morían en su ley felices. Y realmente ellos te contaban de las épocas más pesadas. Yo creo que el rockero creyó que inventó algo y en realidad tampoco
Bueno, tampoco todas las inventó nada. La generaciones masificación me Todas las parece que es lo que generaciones cambió. creen que inventan lo que ya se inventó, el sexo, por ejemplo. Claro. Bueno, Bueno, también perdón, se no te desinventa. corté. Me encanta. Tengo una pregunta casi final, en realidad, porque después vamos a circular el micrófono por si alguien tiene ganas de decir algo o preguntar algo. Y es, ¿qué tuvo en particular esta generación que los atrapó de esta manera, digamos, de una manera tan determinante? ¿Por qué consideran, si es posible, que se dio en el marco de una situación que no se va a volver a dar? ¿Qué cuestiones irrepetibles encuentran ustedes y ahora a la distancia de esta generación de los 80 que parece justamente ir cambiando su rumbo a partir de la caída del muro de Berlín o de la globalización, por ejemplo? Voy a ser seguro más breve que Alfred porque yo no soy una teórica del asunto. Sigo escuchando el rock de los 80, sigue siendo la música que me gusta escuchar a la hora de escuchar rock. Y me parece que, bueno, está el trillado tema de lo que pasó aquí con los militares cuando fue la guerra de Malvinas y la prohibición de pasar rock en inglés, Exacto. que me parece que, bueno, definitivamente tiene que ver con la masificación de una música que era todavía de antros. A ver, cuando reeditamos Corazones en Llamas, el libro que escribimos con Libro Laura Ramos, maravilloso. que lo volvimos a editar en el 2016 y anduve un poquito de gira por el país presentando el libro. Claro, la gente de Mendoza, la gente de Córdoba, la gente incluso de Rosario, pero Mendoza, Córdoba, te contaban cómo esperaban la hora de los programas de radio con el grabador y el cassette para grabar los temas de los discos que solamente se conseguían en algunas Acá. disquerías. Claro. Sí. Entonces, es tan grande lo que significa la difusión en todos los sentidos. Esto es, me parece, la Bueno, diferencia. Y yo también aprecio mucho el quiebre de la solemnidad que hubo en los 80, porque este país era tremendamente solemne y incluso antes del sí, que para mí es un momento, hay un antes y un después de la aparición del sí, en el sentido de quebrar esa solemnidad, a pesar de la censura, de la cual autocensura de Clarín que vos hablabas. También había revistas como Twist y Gritos, que iniciaron como una nueva manera de hablar. Cerdos y Peces de Enrique Sims también, ¿viste? Quebrando muchos de los viejos tabúes. Tom Lupo con Twist y Gritos y después con su trabajo radial y con su trabajo televisivo también fue tremendamente importante. Un colega que no es tan conocido que se llamó Rafael Abud también tenía mucho que ver, que tenía muchísimo humor y que le gustaba la música, pero no desde un punto de vista tan escolástico, si se quiere, ¿no? tan solemne, sino mucho más divertido en cierta manera, porque antes parecía que el humor, el baile, la diversión, la estética mucho más, si se quiere, colorida dentro del rock estaban prohibidos, y los 80 trae como una nueva mirada en ese sentido. Y eso se refleja no solo en la música y en las letras, sino también en la estética de las tapas. Una de las cosas que vi hace un rato viendo la muestra, que me pareció excelente por otra parte, la muestra, fue eso, ¿no? Que de repente veía las ropas de los músicos y hablábamos antes de las pocas chicas que eran periodistas. Y qué pocas chicas había en la música de rock. En la música en general, 80, cierto. Dentro de todo aparecen Claudia Puyó, aparece Celeste Carballo, Hilda Lizarazu, Fabiana Cantilo, ¿viste? Bueno, sí, Boomer, Mavi. Claro, empieza como un... No vamos a decir que se igualaron las cosas, pero fue un poquitito más razonable. Yo creo que ahora, en pleno siglo XXI, sí se está produciendo un cierto equiparamiento, ¿viste? Porque tenemos toda una legión de chicas cantautoras, por ejemplo, que están ahí al frente, ¿viste? Desde Marina Fajes, que va a actuar en un rato acá en Libertador, al 900. En Camping. Cam Beskin, María Pien, Lucy Patané, Paula Mafía, en fin, tenemos... Y lo interesante de esta época, perdón que lo traiga todo al siglo XXI, que está por afuera de nuestro tema específico, pero me encanta la idea de que hoy en día
los músicos, las músicas no tienen que depender de tener el temor reverencial a un productor o a una grabadora, sino que pueden hacer su propia música y difundirla a través de las redes sociales como se les antoje. Y eso me parece que es una cosa, una sensación de libertad envidiable, que no teníamos en los 70s y 80s. De ninguna manera, y además esto que decís vuelve a demostrar que la música no deja de ser una expresión de las circunstancias políticas, económicas, sociales, y que el nuevo lugar, el lugar que las mujeres irrumpimos para tomar, las mujeres, las diversidades, las Todas minorías, las identidades que no son varones. hemos empezado a ocupar una serie de lugares, ¿no? Yo creo que ni siquiera se trata de equiparar, pero realmente era tan abismal la ausencia de mujeres, ¿no? No solamente la ausencia, yo te lo contaba el otro día, una vez cubriendo adentro de Clarín un acto institucional del diario, no estaba vinculado con el sí, vino alguien de ceremonial a pedirme que me escondiera porque era mujer y tenía minifalda y estaba por venir Ernestina Herrera de Noble y no podía tener una pollera tener corta. una mujer con minifalda en primera fila y yo estaba trabajando para el diario, ¿no? Bueno, por eso decimos esto de vernos y de reconocernos y de mirar también hacia atrás y darse cuenta que si alguien faltaba no es que no pudo o no quiso, sino que no le estaban haciendo el lugar. Eso va cambiando, hay un montón de leyes y de rupturas que siguen surgiendo y también esta posibilidad de mirar hacia atrás y hacer no quiero decir la palabra rescate porque no tenemos que rescatarlas de nada. Creo que sería algo más como visibilizar, como digamos contar lo que nos estaba contando o por lo menos ponerle esa perspectiva, ¿no? Que de golpe vayas a cubrir un recital y siempre veas que son 5 pibes cubriéndola o que siempre veas que la piba está sacando fotos o que es prensa o productora, que son todos trabajos maravillosos que hacemos muy bien. Igual, nada, llama la atención. Es para otra charla, pero suma. Y también aprovecho lo que decían de los lugares, porque 8:30 acá va a estar la película, el documental que tiene que ver con el paracultural, y creo que va a estar buenísimo si la ven, porque va a terminar, ¿no? Como de darle, no digo un cierre, pero más densidad o más dimensión a lo que nos están contando ustedes dos. Primero les voy a agradecer a ustedes este momento, y segundo, quien quiera decir algo puede levantar la mano. Socializamos el micrófono, preguntas, buena onda, lo que quieras. Sí, ven y querés acercarte o querés hablar fuerte y yo te repito la pregunta. Sí. Porque la solemnidad de la música y del virtuosismo que reinó en los 70, en los 80, ese menos es más, que empezó, traído un poco por el punk, por el pop-punk, y que la música ingresó a las discotecas, que quizás haya sido la última década en la cual el rock se bailó en las discotecas de manera bastante fuerte, si creen ellos de que eso fue algo importante en el hecho de la difusión, de que el rock cuando se baila, cuando entra en las discos, se hace más masivo. ¿Se escuchó? En el cambio de paradigma de década, cuando el rock entra y se baila en los boliches, tal vez como nunca luego después, si eso colaboró de algún modo para la masificación, para la difusión o cómo... Dio lugar a que gente que tal vez no tenía el virtuosismo de los músicos, de los viejos músicos, como Alfredo dijo, ese cambio que hubo generacional de lo que venía del rock primigenio quizás, y de mucho virtuosismo. En los 80 hubo gente con menos condiciones técnicas, pero que se animó a mostrar su rock. Sí, yo creo que fue un elemento importante eso que vos decís, de que haya entrado en las discotecas. También fue un elemento importante que por primera vez el rock argentino empezó a vender discos, porque a pesar de que la gente no lo sabe esto, nunca el rock argentino antes de los 80 había vendido cantidades sustanciales de discos. Y parece mentira, pero la popularidad masiva de las ventas es contagiosa en más de un aspecto. En los 80 tuvimos 2 discos que superaron el 500.000 de ejemplares vendidos, que fueron el de Rocas Vivas, de SAS, y el segundo disco en realidad fue ya en los 90, que fue el de Fito, El amor después del amor. Pero lo que quiero decir es que en los 80 y en la mitad de la década concretamente, el rock argentino empieza a exportarse al exterior también. O sea, se exporta primero a todo el país, pero también al exterior.
con giras de Soda, con giras de Miguel Mateos, de algunos grupos que ahora no, en la Argentina no se conocen tanto, pero que son muy populares en el exterior, como los Enanitos Verdes. El propio Charlie empieza a salir también en algunas giras. Bueno, totalmente. Por ejemplo, Soda y Sumo, sin ir más lejos, tuvieron temas remixados para discotecas. La discoteca se integró al mundo del rock y viceversa. Y ya no se vio como esa oposición que se había vivido en los días del proceso. ¿Por qué en los días del proceso sale Expreso Imaginario con una tapa donde se le pega un tomatazo a Travolta? Hoy en día parece absurdo porque la película ni siquiera es una película complaciente. Fiebre de sábado por la noche. Fiebre de sábado por la noche es una película que hasta es revulsiva en más de un aspecto. Pero el proceso le había dado el ok a la música bailable, a la música de disco. Entonces, de alguna manera el rock lo tomaba como una música enemiga, como la música cortesana. Y de ahí venía ese tomatazo a Travolta, que ahora hoy en día no se entiende. No, no se entiende. No, yo tengo menos discoteca que, no sé, Bigote. Básicamente algunas veces he ido a trabajar y siempre era bastante particular hacer shows adentro de las discotecas, Sí. Incluso por lo que significa la combinación de rock y alcohol, que en otros países era bastante más frecuente, pero aquí tardó muchísimo en llegar esa venta. Pero sí, por ejemplo, ahora estaba acordándome del tema de la masificación y la venta de los discos. Cuando yo empiezo a trabajar como jefa de prensa de Fito, al tiempo, cuando él hace El amor después del amor, yo digo, bueno, ahora vamos a ir al programa de Mirta Legrand. Y Fito no quería ir. Y mi argumento era que los varones lo conocían a Fito, las chicas no lo conocían, y las mamás de esas chicas miraban a Mirta Legrand, los papás de esos chicos, de esas chicas, que eran además los que iban a poner la plata para el concierto el disco y para comprar el disco. Claro. Entonces, primero hubo una negativa, Fito no estaba muy copado. Pero Fito no era la excepción, ¿eh? Pero Eso Mirta era general. tampoco. Mirta decía, va a venir un rockero drogadicto. Claro. Cuando finalmente Fito dijo que sí, que nos costó bastante convencerlo, le dije, bueno, ahora te vas a poner los dientes, porque no se podía ir sin esos dientes al programa de Mirta Legrand. Bueno, qué sé yo, hoy contar estas cosas realmente es gracioso, me parece, porque pasó mucha agua bajo el puente. Tal cual. ¿Alguien más? Sí, mano levantada. Sí. Rock sinfónico también sonando en algunos discos. Sí. ¿De qué zona eras? ¿O dónde lo escuchabas? ¿Dónde fuiste? Barracas. Ahí va. Emerson, Lake and Palmer. Claro. Claro, una pica entre la música disco y acá el rock sinfónico que viene más de lo anterior, del virtuosismo anterior con el cual se tocaba un instrumento, se componía una canción. Cemento arrancó siendo discoteca. Y en Palladium convivían Los Redondos haciendo Octubre y después cuando terminaba el recital era una disco. O sea, Que cerraba con Cocaine. Exacto. ¿Qué memoria tiene Cintia? Dice que no. Al contrario. Nos echaban, nos barrían. Ahí, sí, decinos. Mira. Sí. En los medios. Aparece música sinfónica, tal vez por su costado más instrumental, como banda de sonido de los noticieros, está diciendo también, como los ejemplos en los cuales se masifica, bueno, a partir de eso, de la tele, el color y de demás.
Bueno, les agradecemos muchísimo. Solamente queremos cortar porque tenemos que acomodarnos para ver la película, pero nos quedaríamos charlando un montón. Lo que tiene de bueno esta sensación es que puede concretarse porque durante los siguientes 6 sábados van a seguir estas charlas, van a seguir viniendo protagonistas de esta década y vamos a poder seguirles preguntando todo lo que queramos. Ojalá hayan ido a ver la muestra y si no fueron, vayan sí o sí porque garpa buenísimo. muchísimo. Sí, está muy bueno. Realmente es como si tuvieras ganas de, como si, no sé, meter tu cama ahí, imaginarte que tenías los pósteres y que veías lo que querías ver cuando lo querías ver. Así que les agradecemos muchísimo los aportes hasta ahora y que hayan venido hoy acá Gracias a con vos, tanta gracias generosidad. a todos. Placer. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.